Listo, licenciado Ari, podemos continuar. Perfecto, gracias. Bueno, debemos solamente los documentos, viendo que la importancia de la factura. Y también tenemos, ¿qué pasó? Tenemos lo que es la base legal, que la base legal para los efectos de valoración es el acuerdo de valoración, que es el artículo 7 del Acuerdo de General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio de 1994. Entonces, la base de todo lo que es el acuerdo de valoración. ¿No? ¿Qué es el valor en aduanas? Pues el valor en aduanas, bueno, como dato, el acuerdo de valoración son unos, son unos artículos que ha sacado la OMC para que los países con esos artículos generen lo que es la normativa para valorar la mercancía. ¿Vale? Muy bien. Resulta que cada país tiene que elaborar su propia interpretación de este acuerdo y también tiene que elaborar su propio reglamento. En el caso boliviano, como somos parte de la comunidad andina, quien ha elaborado la interpretación y adaptación del acuerdo de valoración es la misma comunidad andina. O sea, tenemos una misma interpretación del acuerdo de valoración para Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. ¿Ya? Y esa interpretación del acuerdo de valoración, esa adaptación a nuestra realidad, se ha dado a través de un documento que se llama Decisión 571. ¿Eh? Entonces, la decisión 571, emitida por la Comunidad Andina, está la adaptación a nuestros países del acuerdo de valoración del OMC. ¿Ya? Ahora, el reglamento a esta decisión, porque toda ley tiene un reglamento, es la resolución 1684. ¿No? Esos dos documentos se los va a pasar Víctor al finalizar la charla. Nos vamos a mover con esos dos documentos porque son la base del acuerdo de valoración. ¿No? Y en esta decisión, que es la 571, en el artículo 2 indica lo siguiente. El valor en aduanas de la mercancía importada será determinado de conformidad con los métodos establecidos en los artículos 1 a 7 del acuerdo sobre valoración de la OMC y sus respectivas notas interpretativas. ¿Ya? Los artículos 1 al 7 del acuerdo de valoración dicen cómo establecer el valor en aduanas. En casos especiales se han generado interpretaciones y estas se llaman notas interpretativas. Estas son las que vamos a utilizar para establecer el valor en aduanas. Eso lo dice la decisión 571. ¿Eh? Bien. ¿Será con la misma mujer? No sé. La que Daria. Ya. Bueno, sí, gracias. Ahora pasamos a los métodos de valoración. Los métodos de valoración son 6. Nos vamos a concentrar, me voy a concentrar mucho en el primer método de evaluación, que es el más importante. ¿Por qué? Porque los otros métodos, el 2, 3, 4, 5 y 6, son métodos sustitutivos. ¿Qué quiere decir? Que cuando no se aplica el primer método de valoración, la aduana es la que utiliza los restantes métodos de valoración. Y estos métodos de valoración lo que hacen es simplemente ubicar de una manera u otra un monto que sustituya al que ustedes como importadores han colocado en la base de datos de la aduana, que han colocado en la DIN. Nada más es eso. Ustedes elaboran la declaración de importación, colocan los datos de la factura, de la lista de empaque, del seguro, del documento de transporte, y el mismo sistema de la aduana con esa información hace las debidas sumas y restas y establece la base imponible. ¿Ya? Entonces, una base imponible en base a los datos que ustedes han colocado en el sistema de la aduana. Esa base imponible la han creado ustedes de manera directa. ¿No? Y si la aduana revisa esos datos y considera que los datos introducidos no son los correctos y decide que deben de ser rechazados esos datos o modificados, entonces la aduana aplica los restantes métodos, porque estos restantes métodos van a buscar de alguna manera un monto que sustituya al que ha sido rechazado, que sustituya al que ustedes han colocado en el sistema de la aduana nacional. Por eso se llaman métodos sustitutivos, del 2 al sexto. Por eso tenemos que concentrarnos como importadores, como despachantes, en el primer método, porque es en el que nosotros como importadores vamos a ir a enfrentar a las observaciones de la aduana y pedir que se respete, porque es el que nosotros hemos metido con nuestros propios datos recabados de nuestro documento de contrato, de factura, de transporte, como de seguro. ¿Vale? Entonces, estos son los 6 métodos de valorar.
En este participa el importador y estos los aplica la aduana nacional de cada país. Y esto es en todas partes del mundo. ¿Ya? En todas partes del mundo. Métodos de valoración. ¿No? Hemos establecido que son estos de acá. Ay, perdón, esto es repetido. Bueno. Cuando la aduana establece el canal, bueno, cuando la aduana participa en el despacho de importación, porque se ha seleccionado su declaración de importación, sea rojo y amarillo, en ellos la aduana tiene facultades. ¿Ya? ¿Cuáles son esas facultades? Pues en la decisión 571 se establecen cuáles son las facultades en lo que es la aplicación del acuerdo de valoración. Y en el artículo 14 establece las administraciones aduaneras de todos los países que forman la Comunidad Andina, Bolivia, repito, Perú, Colombia y Ecuador, tienen derecho de llevar a cabo los controles e investigaciones necesarios. ¿Eh? Entonces, están autorizados por el mismo acuerdo de valoración. A efectos de garantizar que los valores en aduana sean considerados como una base imponible, que sean correctos y además estén de acuerdo a las condiciones que dice el acuerdo de valoración de OMC. ¿No? Entonces es lo que le dice, la aduana tiene que revisar que los datos que ustedes han metido en la base de datos, en base a la factura, lista de empaque y estos documentos, cumple con lo que dice el acuerdo de valoración como idóneos y correctos. Es la aduana que va a hacerse su trabajo, va a revisar, va a investigar y va a hacer los controles necesarios para con, ¿cómo les diría? Para convencerse de que lo que ustedes han declarado está de acuerdo a lo que dice el acuerdo de valoración. ¿No? ¿Cuál es la facultad de la aduana? Primero, asumir la responsabilidad de la valoración. Sí, la asume. ¿De cómo la asume? Primero establece cómo va a estar la base imponible. ¿Sí? Dentro de la ley de aduana se ha establecido que va a ser en base a términos FOB, en los 5 términos FOB y SIF. Establece cuánto del seguro, cuánto del transporte, porque nosotros somos un país mediterráneo, cuánto del transporte, en el transporte terrestre se considera transporte nacional e internacional, en el aéreo también, que se considera nacional e internacional, y en el férreo, que no es muy común, establece qué porcentaje del transporte, el monto pagado por el importador se puede considerar transporte internacional o nacional. ¿Ya? Eso lo establece la ley de aduanas y la aduana es la encargada de aplicar eso. Pero también la aduana lo que hace es hacer controles previos a la importación, durante el despacho, comprobaciones, controles, estudios, investigaciones, todo a las importaciones. Ojo, importación es el acto legal de introducir un bien, eso lo dice nuestra ley. Así que no hay importación ilegal, ¿ya? Hay introducción ilegal de mercancías. Hay, eso sí, introducción legal de mercancías como ilegal, pero no existe importación ilegal. La importación, según nuestra ley, es el acto de internar legalmente un bien, ¿no? Por eso, el acuerdo de valoración solo se aplica a los bienes introducidos legalmente a Bolivia. A la mercancía de contrabandos tiene su proceso aparte para establecer cuánto ha sido el daño al Estado por ese contrabando. Así que esto se aplica solo a las importaciones, solo la introducción legal de mercancía. ¿Ya? Cualquier persona relacionada con las operaciones a quien autoriza la aduana y a solicitar información tendrá la obligación de suministrar oportunamente en la forma y en los términos que establece la legislación. ¿Cuál es esa legislación en Bolivia? El reglamento. ¿Cuáles son los pasos? Son dos. Después de que la aduana, después de que se haya sorteado canal rojo o amarillo la mercancía y el funcionario tiene dudas, te emite un formulario el funcionario y te pide descargos. Si en esos descargos no se han resuelto las dudas del funcionario, se emite después un acta de reconocimiento, un acta de variación de valor y se pide nuevamente por segunda vez descargos. Si no están de acuerdo los descargos o la aduana considera que no son suficientes, entonces se emite una resolución final donde indica cuáles son sus dudas, por qué ha rechazado los documentos presentados y cuál es el nuevo valor en aduanas o la nueva base imponible. Entonces, la legislación nacional en el caso boliviano es el reglamento de la importación a consumo que lo vimos al inicio de la clase. Por eso es lo que queremos hacerlos primero, para que hagan toda esta norma y vayan al documento, bueno, al procedimiento con el que se van a topar, al reglamento, que es el reglamento de importación al consumo, donde van a aplicar todo eso del acuerdo a ese proceso, porque en ese reglamento están los plazos, están la forma de presentación y además también las instancias con las cuales ustedes van a lidiar frente a la aduana. ¿Ya? Esto es la decisión 571. ¿Dudas? Cuando la aduana revisa los despachos, cuando la aduana revisa los documentos, cuando la aduana revisa los descargos, lo hace
previamente la generación de dudas, ¿no? ¿Qué es la duda? Pues es simplemente cuando la administración aduanera no está conforme con la información presentada, que tiene dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado. Y a razón de eso pide pruebas y además está autorizada a solicitarlas al importador. Y estas tienen que llegar, estas pruebas tienen que llegar ya sea de manera escrita o en todo caso como documentos o pruebas complementarios. Y estas tienen que ir a demostrar el valor declarado. La aduana no te dice que ha encontrado, no está obligada tampoco. No está. En la primera instancia no está. Te dice, ¿sabes qué? Tengo dudas sobre tu valor declarado. Considero que hay un precio ostensiblemente bajo. En la base de datos de la aduana nacional encontró que para tu producto hay un bien importado con anterioridad medio parecido que está en 100 y tú has declarado 80. ¿Ya? Así que necesito todos los descargos que tú creas pertinente como importador. La aduana no te dice qué documentos presentar. Tú tienes que presentar los documentos según lo que tú crees que van a ir a resolver esa duda del funcionario. Y eso lo vamos a ver más adelante con el reglamento donde dice qué documentos te pueden servir. Pero en primera instancia, tú tienes que presentar todos esos documentos que van a resolver esa duda de la aduana. ¿Ya? Tienes que presentar. Y eso está en esta decisión. El procedimiento de duda razonable se inicia cuando surge una incertidumbre por la mención de la aduana. Sí, tiene algún tipo de incertidumbre. Por ese lado, la autoridad obtiene explicaciones, el importador brinda explicaciones y la administración aduanera lo que hace es fundamentar la duda razonable dejando constancia escrita de los hechos encontrados. También los justificativos se basan en el factor de riesgo A, precios ostensiblemente bajos. Sí, lo hacen, la mayoría. La mayoría se hace en eso. Después que hagan rechazo al valor declarado por ustedes, lo hacen a través de otros indicios, pero la mayoría se concentra en eso. Le llega un despacho de importación a un funcionario de aduanas, lo que hace es se va a la base de datos, verifica el precio, dice, muy bien, he traído un chaleco color negro de denim, no sé, puede ser de jean, talla XL, ¿qué se llama esto? Con mangas de plástico, con 90% de algodón, procedentes de China, y han traído 500 unidades. En la base de datos pillas que han traído 1000 y en la base de datos está en 100 y tú has declarado 80. Entonces, siempre hacen eso. Hagas tu valor declarado, lo que has metido en la declaración de importación y lo compara con lo que tiene en su base de datos. Y en base a esa información te dicen, epa, consideramos que hay precios ostensiblemente bajos. Necesitamos que nos presentes más descargos. Muy bien. A razón de eso, tú tienes que presentar un montón de descargos. ¿Vale? Ahora, déme un segundo. A ver qué estamos. Sí, ya. Antes de continuar, denme un segundo. Lo que pasa es que esto está más dado al control de valor, por favor, ¿ya? Antes de continuar. Voy a explicarle cada uno de los métodos. ¿Listo? Primero, ¿qué es el valor de transacción de las mercancías idénticas? El valor de transacción de mercancías importadas. Primero, es el precio realmente pagado por pagar más partes del flete y del seguro. Eso es el primer método de valoración. ¿Ya? Que se introduzca en la base de datos de la aduana, ya sea en la declaración de importación, antes era el SIDUNEA, los datos que hacen a la factura. En este caso vendrían a ser los precios FOB que tú vas a introducir, más lo que es el precio, lo que has pagado por seguro, más los que has pagado por transporte. ¿Ya? Listo, muy bien. Eso se introduce al sistema. Cuando se acepta esos datos por parte de la aduana o se acepta en su sistema? Primero, cumplir un requisito muy importante, que haya venta para la exportación, ¿vale? Que haya una venta. ¿Qué es una venta? Que alguien renuncie a un bien y la contraparte renuncie a dinero. O en todo caso, alguien renuncia a un bien, la contraparte renuncia a otro bien, o renuncia a un bien, otro renuncia a un servicio, que haya una renuncia mutua entre dos partes. Lo más recomendable es que sean dos partes, ¿ya? Entonces van a China, quieren comprar televisores, el fabricante renuncia a los televisores y tú renuncias a una cantidad de X de dinero. Ahí hay una venta. ¿Listo? Tiene que haber una venta. Muy bien. Eh, Buenas noches, Pati Villarroel. ¿Estás ahí? Buenas noches, Lice. Buenas noches, Pati. Al objeto de un regalo, tienes unos chocolates, se los regalas a un colega. ¿Eso se puede considerar una venta
Creo que no. Muy bien. Sí, no se puede considerar una venta. ¿Por qué? Porque Patty está renunciando a unos chocolates, pero la otra parte no está renunciando a nada, salvo decirle gracias por mi cumpleaños, por lo que sea. No renuncia a ninguna cosa. En ese lado no hay una venta. Por tanto, en los regalos no se puede aplicar el primer método de valoración. Punto. Si ustedes reciben un regalo del extranjero y obviamente es un valor con cero, porque ustedes no pagaron nada, el que le envíe es el que cubre, pero no le piden nada a cambio, y hacen su declaración de importación y colocan cero porque es un regalo, a veces van a va a decir, no, momento, aquí no se aplica el primer método de valoración porque esto es un regalo, esto no es una venta. Por tanto, se rechaza y la aduana lo que hace es sustituir ese valor declarado de cero que ustedes han puesto por alguno que tengan en su base de datos que se parezca al producto que ustedes han internado al país. Por un lado, tiene que haber venta. ¿Listo? Tiene que haber venta. Por segundo punto, para que se acepte el monto que ustedes coloquen en la declaración de importación, tiene que haber una entrega completa del bien. ¿Qué quiere decir? Que cuando te entreguen el bien, cuando tú lo compres, el vendedor no tenga ningún control sobre ese bien. Que no te pueda decir, hey, puedes venderlo a fulano o a pepino, o puedes venderlo a $1 o $10, o si lo vendes después de revenderlo, me tienes que enviar un porcentaje. No, tiene que haber un total desenchufe entre el vendedor y el comprador. O sea, que tú puedas disponer libremente de ese bien después de adquirirlo. Según el Incoterms que quedas, podríamos ser en términos CIF, puede ser ya entregado en puerto, o FOB ya directamente, bueno, entregado en puerto de destino, o CIF o FOB entregado en puerto de salida, que tú seas libre a disponer de la mercancía como te venga en gana, que no tengas que pedirle permiso ni autorización al que te lo ha vendido, ¿ya? Si en algún caso él tiene algún tipo de injerencia en tus decisiones de venta, la aduana puede decir que el valor que has metido en la declaración de importación no se debe de aceptar. Entonces, te lo va a rechazar, ¿no? ¿Cuándo se puede meter el vendedor en lo que hagas vos con el bien? Pues en la limitación de territorios, que es muy común con la venta de vehículos, ¿ya? Voy a agarrar un ejemplo, Nibol. Nibol es el representante autorizado para Nissan en Bolivia y solo puede vender los vehículos Nissan en Bolivia. No puede vender a alguien que viene de la Argentina o del Perú o de Chile, no, no. Solo puede vender a personas que radican en Bolivia. Nada más. No puede ir. No puede abrir una sucursal en la Argentina, no, no puede. No puede abrir una sucursal en Perú, no puede. No. Entonces, eso te lo delimita el vendedor. El vendedor te dice, epa, yo te doy el vehículo, pero tú solamente lo vendes dentro de tu territorio. Esa clase de interferencia, esa clase de, de poder que tienen sobre ti se acepta, porque normalmente hay ciertas cosas como el control de mercados que hacen algunos países, algunos vendedores para no perjudicarse ellos mismos. Entonces, no tener un solo vendedor o lidiar con uno solo, lidiar con cuatro o cinco y con distintas idiosincrasias y leyes de por medio. Porque si eres boliviano, abres tus ventas de automóviles en Perú, te vas a basar en leyes bolivianas, no peruanas, y para el vendedor va a ser un completo desastre. En esos casos sí se permite. Si te vende, voy a dar un ejemplo, 3M Chile le vende a 3M Bolivia, ahí la cosa se pone complicada porque ambos son propiedad de una multinacional en Estados Unidos, así que entre ellos hay venta, hay una, ¿qué se llama esto? ¿Hay una transacción? No, hay más bien una transferencia. Se están pasando de una empresa a la otra y posiblemente no hay una venta. Estos casos, empresas vinculadas, es un tema muy delicado porque el acuerdo de valoración lo resuelve con otros procesos fuera del acuerdo, donde cada país establece sus propias reglas. Tengo entendido que Bolivia ya tiene un procedimiento para lidiar con empresas vinculadas, donde hayan precios de transferencia más que de transacción. Así que en esos de ahí también hay reglas muy específicas para ver si se acepta o no el primer método. Que estos es un resumen de los requisitos que vos tienes que cumplir. Hay otros requisitos aparte, ¿no? La información que coloques en la factura, la información que coloques en la lista de empaque, la información que coloques en los documentos de transporte, también pueden afectar a tu aceptación o no del valor de transacción, pero usualmente se van por este lado. Primero, que se haya iniciado con una negociación internacional, que haya una venta para exportación, que no haya ningún tipo de reversión. Esos son los requisitos para que la aduana
acepte el monto que has colocado en la declaración de Dale, ya importación. pero pasa, pues ya no, pues más bien. Eso sería mañana. Ya, gracias. Ahora, fuera de eso, hay otros procesos mucho más específicos, que van de la mano de no cumplir ante la aduana con la presentación de descargos. ¿Ya? Pero estos no surgen directamente del rechazo o el cumplimiento del primer método, no surgen porque la aduana ha tenido alguna duda sobre todo sobre los datos que has colocado, ¿no? Y es ahí donde aparecen los restantes métodos. Bueno, hagamos el ejemplo. Digamos que la aduana ha decidido que ustedes han recibido un regalo y no se puede considerar que hay una venta y rechaza el valor de transacción. Entonces la aduana, ¿qué es lo que hace? Empieza a aplicar los métodos siguientes. ¿Cuáles son los métodos siguientes? Pues el segundo método es que la aduana busque en su base de datos importaciones pasadas, ¿ya? Importaciones pasadas de mercancía idéntica. Muy bien. Erlan, buenas noches. ¿Estás ahí? Buenas noches. Muy bien. Te voy a hacer dos preguntitas. ¿Toyota es igual a Nissan? ¿Perdón? ¿Las vagonetas Toyota son idénticas a las vagonetas Nissan? Ah, no, Toyota es Toyota. Ya, exacto. Bien. Ese dato es el que me va a servir para la segunda pregunta. ¿Listo? Muy bien. Tú tienes un Toyota RAV4, modelo 2010, y viene una persona que tiene un Nissan X-Trail modelo 2010 y te pide intercambiar vehículos. Tienen el mismo año, misma cilindrada, mismo cuidado, mismo color, tracción 4x4, el motor es 2000, tienen lo mismo. ¿Aceptarías el intercambio? ¿Un Toyota por un Nissan? No, 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 Lisa. ¿Ya? Muy bien, ahora te lo pongo al revés. Vos tienes un Nissan y el otro te quiere cambiar por un Toyota. ¿Aceptarías el intercambio? Sí. A ver. Muchas gracias, Alan. Esa era la respuesta que quería. Bueno, gracias, Alan. ¿Por qué he hecho esta pregunta? Porque voy a matar dos métodos con estas preguntas que le he hecho a su compañero. ¿Ya? Para que una mercancía sea idéntica, tiene que primero ser idéntica en todo. Incluso puede llegar a tener que ser idéntica en el color. O sea, si ustedes han traído un Toyota RAV4, se lo ha regalado a algún pariente, ustedes lo han traído gratis y no han pagado nada por él, ahora dice, momentito, no vas a poder importar, te voy a buscar una importación pasada. Vamos a buscar una importación pasada y va a tener que buscar un Toyota, pues, RAV4, digamos que es caja mecánica, 4x4, de cinco puertas, y hasta quizás tenga que meterse con el color, porque, ojo, a veces a algunos les gusta más el azul o el negro, que esto que el otro, entonces se pone muy quisquilloso. La tiene que buscar tiene que buscar importaciones pasadas idénticas del bien. No puede agarrar de otra marca, no puede agarrar Toyota, no, Nissan, no puede agarrar Suzuki, nada, tiene que ser Toyota. Digamos que no lo pilla, ¿ya? Digamos que no lo pilla, dice, no, nadie ha importado un vehículo idéntico. Por el momento no. Entonces voy a buscar en mi base de datos ahora mercancía similar. Y un requisito para similar es ¿cuál? La segunda pregunta que le he hecho a Erlang, que sean intercambiables. Entonces, no puede agarrar la aduana importaciones pasadas de un Nissan X-Trail, aunque en el mercado se consideren que son intercambiables, que son similares, que se parecen, pues han visto que Erlang no está de acuerdo. Para él dice, no quiero intercambiar mi Toyota por Nissan, pero sí intercambiaría mi Nissan por un Toyota. ¿Ven cómo se distorsiona el tema del intercambio? Dependiendo en qué lado estás, puedes o no aceptar el intercambio. Entonces, en estos casos, el tercer método de valoración de transacciones de mercancías similares tiene como requisito lo siguiente. Para que un bien se considere similar, tienen que ser intercambiables. Pues lo siento. Si no hay un precio de importación de un Toyota RAV4, quiero tomar del de un Nissan, no se podría aceptar. Así que la aduana sigue buscando su base de datos y dice, bueno, no tengo idéntico, no tengo similar. Entonces agarra el método cuarto y dice, bueno, a ver, no tengo mi base de datos ni vehículos idénticos ni similares. Así que es lo que hace con este método, que es muy interesante. Busca el mismo vehículo, pero vendido en territorio boliviano. Y dices, wow, ¿y esto por qué? Digamos, no, ¿por qué? Porque en realidad ya quiere darle sí o sí un valor a este bien, porque lo está sustituyendo el valor declarado, y busca en el mercado boliviano. Entonces se va a Toyota le dice, bueno, quiero un Toyota Z4, ¿en cuánto lo estás vendiendo? Bueno, en 2022, pues características como las que vos tienes, la vendo en 35. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué hace la aduana? A ese monto 35 le empieza a deducir, por eso se llama método deductivo, le empieza a deducir primero la ganancia que tiene Toyota, los costos que ha tenido para la venta,
después los costos de transporte hasta el lugar, los costos de mantenimiento del vehículo en el showroom, los costos de importación, los costos de transporte nacional, los costos de transporte internacional y trata de llegar hasta un precio FOB. Esto es deducir, buscar el precio dentro del territorio nacional, obviamente con un precio facturado, y empezarle a quitar todos los gastos nacionales hasta llegar a un precio FOB. ¿Ya? Por eso se llama valor deductivo. ¿Es fácil? No, es bien complicadito, porque Toyota difícilmente te va a decir cuáles son sus costos de venta de ese vehículo y no está obligado a decirle a la aduana. Así que este método es muy poco difícil de aplicar. La aduana dice, vaya, muy bien, hay en el mercado nacional, pero no puedo deducir todos los costos nacionales para llegar a un término FOB, a un Incoterm FOB, perdón. Así que lo que hago es entonces volver a fabricar el vehículo. Eso es el método quinto, el método del valor reconstruido. Entonces, la aduana tiene que recuperar toda la información contable de donde sea. Lastimosamente, no fabricamos vehículos, a ver de dónde los consigue. Y a través de esa información contable vuelve a fabricar un vehículo. Hagas el precio del yeso, hagas el precio del cobre, hagas el precio del petróleo, que es la base de cualquier vehículo. Hagas el precio del oro, posiblemente también hagas algo de plata y minerales raros que se van a utilizar para el cerebro del automóvil y empieza a fabricarlo de nuevo el vehículo. ¿Ya? Claro, sencillo, puedes partir del precio de la materia prima y tratar de llegar a un vehículo, pero entre el precio de la materia prima y el precio del vehículo, y todavía en Incoterm FOB, la cosa es muy complicada. Así que este método es difícil de aplicar el quinto. Y llegamos al sexto método de valoración, que se llama el último recurso. ¿Qué hace este método? Simplemente autoriza a la aduana, ojo, esto es, a la aduana, a que revise nuevamente el primer método de valoración y diga, ¿sabes qué? Séte más buena gente, séte más tolerante. Revisa si no puedes aceptar el primer método de valoración. Eso es lo que le dice el método. Ya, revisa y se hace más tolerante. Si aún así se rechaza el valor de transacción, hemos visto que es una venta, así que aquí no hay a dónde aceptar el precio que ha declarado el importador, porque esto ha sido un regalo, no hay una venta, vuelve al método al aplicar el segundo método. Y en la aplicación del segundo método, por segunda vez, entonces podría buscar ya no un rojo, sino el color que haya, podemos ser más flexibles, ya no tan idéntico, entonces posiblemente podríamos flexibilizar un poco, quizás hasta el país, que ya no sea un Toyota SAT4 fabricado en Japón, quizás en Estados Unidos. Entonces algunas cositas se van haciendo más flexibles, ya no es tan exquisito. La aduana de su base de datos dice, bueno, no hay. Bien, entonces salto al tercer método, en aplicación del sexto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya, bueno, ya, me doy, agarraré el del Nissan, con ciertas consideraciones. Si el que ha traído es un Toyota sencillo, yo tengo una X-Trail que es semi-full, que ahí sí me podían aceptar el intercambio, entonces agarro nomás el del Nissan y esa base de datos, en ese precio que tengo en base de datos, lo coloco para cobrar los nuevos impuestos. Entonces, esto es flexibilizar. Lo mismo pasa con el método deductivo y a través del método de valor reconstruido. Muy bien. Y si aún así no podemos encontrar un valor de sustitución al declarado por el importador, en base a este método, entonces empiezo a buscar en mi base de datos de precios de referencia. Ojo, estos datos son obtenidos de importaciones pasadas. Y esto dice valor de transacción. Entonces hay una sustitución casi completa. Se cambia el valor declarado, también se puede llegar a cambiar el transporte y el seguro. ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que se hace? Se busca entonces importaciones pasadas y solamente se agarra el precio. Ya no se toca flete, no se toca seguro. O también se empieza a buscar en revistas donde digan, bueno, a Bolivia lo exportamos a este precio, este producto, o en todo caso, y eso es un caso, páginas especializadas de Internet. Un ejemplo de ellos, las páginas de Alibaba. No sé si conocen, deben conocer las páginas de Alibaba, una de las mayores páginas de reventa de productos chinos a nivel mundial. En las páginas de Alibaba hay un sinfín de productos, pero para ser considerados precios para que la ONA pueda utilizar, tienen que ser precios de exportación, así que tienen que estar en algún Incoterms, tienen que estar en FOB, en CIF, CFR, en algún Incoterms tienen que estar. Si el precio que se ha colocado en esa página no dice precio FOB, la aduana no puede aceptarlos porque no son precios de exportación. Esa es, a través de este último recurso, una de las fuentes que puede utilizar la aduana nacional para obtener un precio de sustitución a el que ustedes han colocado en su sistema. ¿Bien? Entonces, este ya es un pantallazo de todos los métodos de valoración. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta?
¿Hasta acá? Porque de aquí ya voy a entrar a lo que hace la aduana en los controles de valor. ¿Ninguna? Buenas noches. Buenas, Oscar. Yo tengo una consulta. Entiendo que la aduana boliviana también tiene acceso o intercambia información como con las aduanas de la Comunidad Andina y del Mercosur. En algún caso, aplicando, no sé, tal vez el tercer método, podría consultar bases de datos de otras aduanas para encontrar un valor similar. Ya, aún no hemos nosotros formalizado la unión aduanera. Así que el uso de esas fuentes aún no están autorizadas. Cuando la aduana, cuando Bolivia decida generar una unión aduanera y además crear una base a nivel comunitario, entonces recién se van a apoyar. Pero hasta el momento no conozco autorizaciones que le permita a la aduana utilizar precios de referencia o la base de datos de los otros países que son parte de la comunidad andina. Hasta ahora, por lo menos, la información que yo tengo, no están autorizados para utilizar ni los de Bolivia en la comunidad andina, ni los de la comunidad andina en Bolivia. ¿Ya? Pero hay un detalle. Eso no restringe a que un importador pueda utilizar, si tiene acceso, a esos precios como descargos frente a la aduana. ¿Ya? Por ese lado los puedes presentar como descargos. Pero la aduana no creo que los pueda utilizar como valores sustitutivos o en todo caso como reemplazo a las bases de datos que están en territorio nacional. ¿Vale, Oscar? Gracias, muchas gracias. Listo. Bien, sí, sí que están en eso. Nosotros en la aduana deseábamos con ahínco que la base de datos de Perú, Colombia y Ecuador nos llegue, especialmente la de Colombia, que es el que más bienes exporta e importa y tiene una base de datos enorme. Lo esperábamos con ansias, pero no se ha dado porque aún estamos peleando el tema de la unión aduanera. Cuando lo tengamos de una aduanera se va a poder dar una autorización. Aún el acuerdo de valoración, la decisión de la CAN dice que la base de datos se va a crear una base de datos comunitaria. Se va a crear, pero que la aduana de Bolivia puede autorizarlo, requiere que haya una unión aduanera. Por lo menos hasta la fecha no la tenemos. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, comentario de los métodos de valoración? ¿Mm? Bien, entonces voy a volver a la parte, van a disculpar que haga esto con el tema de las diapositivas. Voy a llegar ya casi a nuestra parte final, que vienen a ser esto de acá, ¿no? Que viene a ser el control aduanero y en lo que se basa enormemente, que vienen a ser los precios de referencia, ¿no? Los precios de referencia son precios de carácter internacional de mercancías idénticas o similares, ¿ya? Gary, Sí, Víctor. perdón, con las disculpas de caso a todos, igual ya se va a cortar. Empezamos ya para el punto final, lo que nos toca, precios de referencia, para que se pueda entender o para que puedan comprender los que están en el curso, lo que hace la aduana directamente, ¿no? O lo que debería hacer tal vez con normativa internacional que a veces no utilizamos, pero bueno, eso lo vas a explicar ya a la vuelta. Y tomar en cuenta, ¿no? Tomar en cuenta lo que mencionaba Gary, dentro de la comunidad aún no tenemos ese acuerdo o una unión aduanera, porque de la misma forma, ¿no? Es diferente, no tan diferente la normativa nacional y la DIAN, la aduana de Colombia es una de las más expertas, se podría llamar, en cuestión aduanera, y tendríamos que sacar algunos ejemplos buenos de estas aduanas que trabajan conjuntamente, ¿no? Si tomamos en cuenta, la DIAN maneja impuestos, maneja la parte de migración y es más rápido la atención, ¿no? No hay mucha burocracia. Aquí cuando ustedes quieren pedir alguna información, tienen que mandar una carta a impuestos nacionales para hacer una fiscalización, entonces tenemos dificultades, ¿ok? Entonces, un break, por favor.